España acaba de encender todas las alarmas. Jabalíes muertos, parques cerrados, granjas vigiladas, exportaciones bloqueadas. La peste porcina africana ha reaparecido aquí en España después de 30 años. Se trata de un virus que no afecta a las personas, eso es muy importante dejarlo claro, pero que sí amenaza al sector porcino, que es uno de nuestros motores económicos. No estamos, podemos decirlo, ante un brote masivo, de momento por lo menos, pero un salto a los cerdos sí que podría desatar un problema de miles de millones de euros. Estas son las claves. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 2 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Puede que te estés preguntando qué es eso exactamente, ¿no? De la peste porcina, la PPA, la peste porcina africana. Pues bien, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a jabalíes y a cerdos. Y esto es muy importante también dejarlo claro. El virus es muy resistente, puede sobrevivir semanas o meses incluso en la carne, en productos cárnicos y en los restos de animales infectados. Y puede matar en un breve espacio de tiempo, además, a todos los cerdos de una granja, simplemente por poner un ejemplo. Pues bien, por primera vez desde 1994, ese virus, la peste porcina africana, ha reaparecido aquí en España, muy cerca de Barcelona. No podemos confirmar el origen todavía de la peste porcina africana, cómo ha llegado. Indicios hay. Puede ser que venga pues, un alimento, un embutido en mal estado en una zona donde pasan muchos camiones y áreas de servicio, por lo tanto es una opción. Escuchas a Óscar Ordech. Óscar Ordech es el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, porque ahora mismo hay 2 casos confirmados, 2 jabalíes muertos en Sardeñola del Vallès, que está al lado de Barcelona, en el Parque Natural de Collserola, y también otros 8 cadáveres sospechosos en esa misma zona. Voy a analizar este asunto con mi compañero David Vigario, que está especializado en temas agrarios aquí en El Mundo. David, hola, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Un saludo, Javier. Aquí la duda principal es cómo, después de 3 décadas, ha reaparecido la peste porcina. Escuchábamos al conseller apuntar a la teoría del sándwich, es decir, a que un jabalí se haya comido un sándwich, un bocadillo con un embutido que estuviera contaminado. Esa zona está cerca de la AP7, de esa autopista que tiene muchísimo tráfico de camiones y de transporte internacional, porque la hipótesis es que ese embutido contaminado haya llegado de algún país europeo donde el brote está activo. Por ejemplo, desde 2020 en Alemania, Italia, Polonia, Rumanía y Hungría. Esa es, David, un poco la teoría que hay encima de la mesa. Todavía no hay una confirmación oficial. Se están haciendo pruebas a los jabalíes que han sido encontrados muertos durante estos últimos días en esa zona de la provincia de Barcelona, pero la principal hipótesis, y subrayo lo de hipótesis, que manejan las autoridades sanitarias es que los jabalíes habrían entrado en una zona urbana, que desgraciadamente eso ya no es noticia porque lo hemos visto en vídeos virales que nos llegan a todos durante los últimos tiempos, y habrían ido pues a algún contenedor de basura buscando siempre comida, porque ellos bajan de las sierras, hablo en general en toda España, a buscar comida, y ahí hubieran comido algún bocadillo o algún producto en mal estado, y a partir de ahí se hubiera desencadenado un brote que además lo peligroso que tiene es que se transmite entre ellos, entre los animales, muy rapidísimamente, no al humano, pero sí entre ellos, y hay muchísimos en esa zona de Barcelona, hasta 1000 en muy poco espacio, en muy poco perímetro, y se va transmitiendo muy rápidamente entre ellos. De momento han aparecido esos pocos ejemplares, 4 fallecidos, varios se están estudiando, pero ese podía ser el origen, que hubieran cogido comida en un contenedor de la propia ciudad de Barcelona. Estos son solo 3 ejemplos de los enclaves de la ciudad en los que se han avistado jabalíes en la última semana. Me quedo con algo que acabas de decir, que me parece en este caso muy importante, que tiene que ver con la población de jabalíes, ¿no? Que se ha multiplicado por 10 desde que se erradicó hace 3 décadas la peste porcina en España. Hay una superpoblación de esta especie en España, de jabalíes, y un gran descontrol también, que lo vemos en vídeos que circulan por las redes sociales, en los medios de comunicación, en cómo se acercan a zonas totalmente urbanas, a playas incluso, en los accidentes que provocan estos animales, y ahora lo vemos en su papel, ¿no? En esta propagación de esta enfermedad que es absolutamente determinante, siendo como son los jabalíes animales salvajes.
Son camiones de la UME dirigiéndose a la zona de Barcelona donde se ha detectado. Hay una cuestión que tenemos que dejar clara, que es que el foco está controlado. Hay un primer cierre de 6 kilómetros a su alrededor, con el acceso prohibido al parque natural, al medio natural, digamos, y un área de vigilancia de 20 kilómetros, es decir, un poco más amplia, con otras restricciones. Se ha desplegado la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para descontaminar, entre otras cosas, y para intentar controlar un poco mejor la situación. Hay un total de 39 granjas que están siendo controladas, que están dentro de ese perímetro, en esos municipios, digamos, afectados. Granjas de cerdo, me refiero, porque la clave está, David, en que no llegue o no salte al cerdo, digamos, esta peste porcina, que es la otra especie, junto a los jabalíes, a la que afecta directamente. Claro, y sobre todo que no se extienda el pánico. Y no solo que no se extienda el pánico en nuestro país, porque lo primero que hay que subrayar es que comercialmente no hay ningún tipo de problema. O sea, que mañana o esta misma, cuando sea, podemos ir al supermercado y seguir comprando carne de cerdo que ni mucho menos va a estar ni contaminada ni nada. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero ojo al pánico internacional también. Claro, porque, insisto en esto, basta un solo salto del virus a una explotación porcina para desatar un problema económico de miles de millones de euros. Tengamos en cuenta que en España hay 80.000 explotaciones ganaderas con un total de 34 millones de cerdos en total. Y tengamos en cuenta que España es el tercer productor en todo el mundo. Con estos datos, un golpe a esto, desde luego, es para echarse a temblar. Desde luego, es para echarse a temblar, porque además es que ya hay países que están prohibiendo la entrada de productos de cerdos españoles y que se están poniendo bastante nerviosos. Hay conciertos a nivel internacional de España, que es el principal productor europeo de carne y por lo tanto el principal exportador y el tercero a nivel mundial, y nos estamos jugando encima de la mesa 8.800 millones. O sea, en estos momentos no hay un problema de salud, sino hay un problema económico. Y ya algunos países han anunciado en estas últimas horas, entre ellos China, entre ellos el Reino Unido, que están empezando a poner ya límites a nuestras exportaciones de carne. Y eso se llama pánico. ¿Qué pasa? Que aquí hay una doble reglamentación. Hemos firmado, Europa ha firmado, y entre ellos España, contratos de colaboración con países que restringen solo si hay un problema a la zona donde se está sucediendo el hecho, es decir, en estos momentos solo la provincia de Barcelona. O sea, estarían prohibidas las exportaciones solo de ese área. Por lo tanto, la carne que ahora mismo se produce de esa misma zona no puede ser exportada a la mayoría de países, pero en el resto de España sí. ¿Qué hacen algunos países como Reino Unido? Que esa prohibición la extienden a toda España y entonces ahí sí tendríamos un problema. Nosotros estamos exportando a 104 países en estos momentos nuestra carne, nuestros productos de carne excelente, pero sin embargo de esos 104, aproximadamente 44 sí exigen esos requisitos sanitarios que estén en toda España. Y por lo tanto nos estamos encontrando con un tercio en estos momentos a día de hoy están limitando ya nuestras exportaciones. O sea que ahora mismo encima de la mesa empieza a haber problemas económicos en nuestras exportaciones. El resto no. El resto considera que carne de Extremadura, carne de Madrid, carne de la propia Cataluña, salvo ese área en concreto, no hay ningún problema con ella y nuestros barcos y nuestros aviones pueden salir sin ningún tipo de problemas con la carne hacia esos países. Países, me refiero, como Japón, como Malasia o como México, que ya han extendido la prohibición y que han suspendido todas las certificaciones españolas, pese a que el brote, como sabemos, pues está en este momento muy localizado. En Europa, que es nuestro principal mercado, el principal mercado de los cerdos y los productos derivados del cerdo en España, pues digamos que el comercio se mantiene sin restricciones, pero hay un país muy importante en todo esto, que es China. Hemos confirmado que China aplica efectivamente la regionalización que fue firmada hace... El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha tenido que salir a aclarar que el gigante asiático solo prohíbe exportaciones de cerdo de la provincia de Barcelona y no del resto de España. Esto es fundamental porque China es vital, depende mucho de China toda la industria porcina de España, David. Muchísimas, porque como todos conocemos tienen un amplísimo número de consumidores, de habitantes, y por lo tanto, para que nos hagamos rápidamente una idea, si exportamos por un valor anual de 8.800 millones de euros en productos cárnicos, a China
aproximadamente repercute en unos 1.000 millones, es decir, una octava parte de nuestras exportaciones van a China. Y en concreto, a ellos lo que más les gusta de nuestra, o la moda que se ha implantado ya desde hace muchos años, son las vísceras. Es decir, lo que nosotros consideramos que es lo peor de, por ejemplo, el cerdo, cuando hay una matanza, a nosotros nos gustan más los jamones, que también van muchos allí, chorizos, paletas, etcétera, salchichón, etcétera. Bueno, pues ellos, sus gustos van encaminados a lo que aquí dijéramos que es lo que menos nos sirve, pues allí es lo que más les gusta a ellos, que son las vísceras de estos animales. Es curioso, pero es así. En eso la gente dice, pero es que aún en el caso hipotético de fuera, insisto, el virus de peste porcina africana no es transmisible a la especie humana. La peste porcina se transmite por contacto directo o también por contacto indirecto mediante alimentos, superficies o utensilios que estén contaminados, también por un tipo de garrapata, pero no a humanos. Y esto es muy importante. Lo recalca Juan José Badiola, que es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza. Aunque una persona manipule o aunque una persona coma carne contaminada, no puede contagiarse y tampoco puede desarrollar en ningún caso esta enfermedad. Tampoco puede afectar a otras especies de animales, solo, insisto, a jabalíes y a cerdos. Veamos, los productos del cerdo son seguros, pero es verdad que la incertidumbre y el miedo están acechando en este momento al sector. Recordemos, casi 9.000 millones de euros en jaque ahora mismo. Entonces, estando como estamos a las puertas de la Navidad, David, ¿todo esto se puede llegar a trasladar a los precios? Que vayamos al supermercado y que todos esos productos del cerdo y todos sus derivados, que por otra parte tanto consumimos en España, estén mucho más caros o se encarezcan en los próximos días. A mí me aseguran en el sector que no, y muchísimo menos a corto plazo. Claro, estamos en la ley de la oferta y la demanda. En estos momentos no hay ningún impacto ni se va a dar a corto plazo, y creo que te entiendo en tu pregunta porque estamos en una época, nos acercamos a una época ya donde se incrementa el consumo para la Navidad y para las fiestas familiares, ¿no? Evidentemente. Pero a día de hoy el abastecimiento está garantizado, la producción nacional en nuestro país es más que suficiente y no se prevé impacto en los precios. Por lo que yo te he dicho antes, pues porque ahora mismo la gran mayoría de países están manteniendo nuestros acuerdos bilaterales y no hay ningún problema. ¿Y cuándo tendríamos que empezar a preocuparnos de verdad entonces? ¿Cuál sería el problema? Que se extendiera, que esos virus de estos jabalíes saltasen a otro tipo de comunidades autónomas, insisto, no a la cabaña ganadera, pero sí a los animales salvajes, a los propios jabalíes, y que esto fuera la extensión se produjera de forma incontrolada. No va a ocurrir, allí están los mozos, durante todo el fin de semana se han puesto medidas muy restrictivas, se han analizado las 36 cabañas ganaderas que hay en la zona y que podrían estar afectadas en ese radio que yo te comentaba antes, y en ninguna de ellas hay un positivo encima de la mesa de cualquier animal en esa granja, ¿vale? Solo en los jabalíes. No ha saltado todavía a ningún tipo de animal porcino y, por lo tanto, tranquilidad absoluta. Estaríamos en otra fase si esto fuera más allá. De momento, ninguna, ni en Aragón, ni en el resto de Cataluña, ni en Castilla-León, que son los principales núcleos de la industria cárnica en nuestro país junto a Extremadura. De momento ninguna de ellas, y no se prevé, van a seguir su producción tan habitualmente como se está ocurriendo hasta ahora. Pues es muy importante también este mensaje de tranquilidad. Estas son las claves de este brote de peste porcina. Esto es lo que sabemos en este momento. David, gracias. Gracias por la explicación. A ti, un abrazo. David Vigario ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.